Buenos días, buenos días. ¿Cómo estás? Ya vamos a empezar. Vamos a dar un minutito, cuando sean las 3, un minutito, las 3 aquí, las 9 allá, un minuto de cortesía, ¿vale? Y arrancamos. Excelente. Hoy vamos a tener la simulación del examen, ¿verdad? Sí, sí, vamos a tener la Y es la simulación. última, ya, ¿verdad? Es la Es última la última sesión. sesión, sí, señor. Sí, señor, es la última sesión con ustedes. Así que es muy especial. Sí, no, claro. Excelente, bien Bueno, rápido pasó el tiempo. sí, rapidísimo, de verdad, es increíble. Vamos a ver que se esté Excelente. grabando, asegurarme. Ah, Muy bien, muy buenos días, muy buenas tardes para los que están de esta parte del mundo. Hoy vamos a trabajar lo que es una simulación de lo que podría ser el examen final. Hoy no vamos a repetir teoría, vamos a pensar como si estuviésemos ya en el examen, ¿vale? El examen no va a evaluar temas aislados, ¿no? Va a evaluar todo lo que es la integración de todo el programa. Estaba comenzando Paula y Lisette dándoles bienvenida y hablándoles que hoy no vamos a hablar de teoría, sino que vamos a pensar como si estuviéramos en el examen. Nos plantea la pregunta, qué cosa podemos hacer cuando estemos en el examen. Y que verán que no vamos a evaluar temas aislados. Todas las preguntas pueden tener combinación de temas que al final nos dan la respuesta, ¿vale? Por lo tanto, vamos a evaluar más que todo la integración de toda la asignatura en este examen. Fíjense que no existe un tema llamado Customer Experience como tal, ¿no? Sino que la experiencia es el resultado de integrar todos los temas, varios temas. ¿Cómo son, cómo formamos la experiencia a través de varios temas? Y eso es lo que les voy a pedir que tengan muy presente en el examen. Que no se aprendan un tema como tal, sino que se aprendan cómo yo lo aplico esto en la experiencia, ¿vale? El examen va a constar de un mini caso muy cortito, y de ese mini caso que se va a poner, se van a extraer 5 preguntas que van a estar asociadas con el mini caso. Hay distintos mini casos, depende, a algunos les tocará uno, a otros otros, pero todos son muy similares, incluso similar al que vamos a hacer hoy, ¿no? Cada pregunta vale lo mismo, son 5 preguntas de 2 puntos cada pregunta, por lo tanto tienen los 10 puntos en las 5 preguntas y van a tener un número limitado en cada respuesta, como suele hacerse en estos exámenes, ¿vale? Entonces, vamos a prepararnos para hacer la simulación y comenzamos entonces con cómo lo iríamos tratando. Cualquier pregunta, siempre tenemos el chat y como he puesto muchas preguntas, estoy sí un poco ansiosa con que me dé el tiempo. Si quieren, vamos y luego acumulamos las preguntas y las hacemos al final, a menos que sea una cosa muy evidente, pero preferible apuntarlo para yo asegurarme que les puedo dar todo en estos 60 minutos, ¿vale? Hacemos eso. Bien, entonces, ¿de qué va? Este es un caso, como cualquier otro, de una empresa que se llama Fresh and Go. Es una cadena de supermercados que queda en las ciudades. Es un supermercado de proximidad que ha crecido sumamente rápido. Pero en el último año ha bajado la frecuencia de compra y la experiencia la está percibiendo el consumidor cliente como funcional, pero no memorable. No es algo que queda dentro de la idea del cliente. Hay una situación que se ha detectado, hay disminución en la frecuencia de compra, hay poca diferenciación emocional, se nota incoherencia entre lo que dicen, prometen y lo que ellos ven en la tienda y experimentan. No tienen casi interacción digital más allá que promociones que reciben. El cliente también percibe una alta rotación y hay un bajo compromiso del equipo. Estas son las cosas que se han detectado. Entonces, lo primero que les voy a decir. Antes de aplicar herramientas, quiero que entiendan bien el problema, que entendamos muy bien el problema. Fíjense que Fresh and Go no tiene un problema técnico como tal, lo que tiene es un problema de coherencia. ¿Cuál diríamos que es el problema real? No sé, podríamos tener respuestas como, bueno, han bajado las ventas, no están usando el marketing,
falta publicidad, hay poca digitalización, no se motiva a los empleados. Un momentito que tengo aquí. Ajá. Cosas como esas podrían aparecer, ¿no? Pero fíjense que estas respuestas que hemos comentado, lo que son síntomas. No están explicando el problema de fondo que hay aquí en esta empresa, ¿no? Lo que describen son síntomas. Por lo tanto, lo que tenemos que buscar es cuál es la causa de lo que está ocurriendo. Si solo mejoramos el marketing, por ejemplo, ¿se resuelve el problema? Entonces, lo primero que tenemos que pensar cuando leamos el caso es entender o tratar de entender qué es lo que está ocurriendo acá. Tenemos cuatro síntomas. Tenemos baja frecuencia de compra, tenemos una experiencia que es poco memorable, tenemos una incoherencia compatible entre lo que dicen y lo que hacen, y tenemos además empleados desmotivados, ¿no? Entonces, el problema profundo se nota que está en una desalineación. Hay algo que no está alineado aquí entre la promesa de la marca y la experiencia real, entre la cultura interna y el modelo operativo. Eh, por lo tanto, es un problema de coherencia organizacional. Y ahí es la primera foto que nos viene a la mente, y en función de eso arrancan muchas de las respuestas que podremos dar a las preguntas que nos hagan, ¿no? Entonces, la pregunta es, la pregunta no es qué herramienta tenemos que usar. La pregunta es, ¿en qué está fallando esta empresa de forma sistémica, que se repite y se repite? Eh, no es, el problema de Fresh and Go de esta empresa no es que venda menos. El problema realmente que se ve es que tiene una experiencia que no es coherente con la promesa. Entonces, ahí viene el primero. En el examen, si no entendemos el problema, ninguna herramienta los va a salvar. La herramienta tiene que ser coherente con la solución que vamos a dar. Entonces, partiendo de esto, sabiendo que este es el caso, vamos entonces a ir haciendo preguntas que estarán relacionadas con el caso. Les voy a ir poniendo preguntas ejemplo y les voy a ir poniendo posibles respuestas esperadas, ¿vale? Entonces, una pregunta ejemplo acá es, ¿cómo utilizarías el Customer Journey Map para detectar oportunidades de mejora en esta empresa que se llama Fresh and Go? Los temas que están asociados a esta pregunta, fíjense que son el tema 2 y el tema 6, por ejemplo. Por lo tanto, hay que tener claro que no todos los temas van a estar ligados a la pregunta, no un solo tema. Después tenemos los conceptos a los que están asociados. Tenemos aquí varios conceptos: representación, visualización de fricción, diagnóstico. Y aquí siempre les voy a tratar de dar un consejo cuando vean estas cosas, ¿no? Recuerden que un journey no es un customer experience, es pensamiento visual aplicado a la experiencia. Por lo tanto, ¿qué es lo que no deben hacer en este tipo de preguntas? Por ejemplo, no deben definir qué es un Customer Journey. No me definan la herramienta. Aplícanla en el caso. No enumeren etapas sin que hagan un análisis de cada etapa. Esto lo que estarían haciendo es un esqueleto. Tienen que hacer un análisis. Luego, recuerden siempre mencionar las emociones. No olviden la parte emocional cuando construyan un mapa del Customer Journey, ¿no? Eh, Sin emociones, la respuesta va a ser débil, va a ser un poco concisa. Eh, Tendrían que preguntarse ustedes, por ejemplo, si el problema está en el pago, ¿qué siente el cliente cuando paga? Y si no lo pueden responder, entonces no han aplicado la herramienta, pero la herramienta los va a ayudar a eso. Luego, otra cosa que deben evitar es no conectar con el problema. Por eso les digo que entender el problema es la primera clave cuando ustedes lean el examen, ¿no? Por ejemplo, buscaría mejorar la experiencia. Pues eso es algo genérico totalmente. Tendría que decir, mejorar qué exactamente en Fresh and Go. Entonces, ¿qué es lo que tengo que mejorar aquí? Otra cosa que no deberían hacer es convertir esto en una lista de mejoras sin diagnóstico. Yo qué sé, eliminaría las colas, podría más personal. En este caso ya están dando la solución, no están analizando lo que está ocurriendo. Por lo tanto, primero el diagnóstico y luego la solución. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una de las cosas que podemos hacer aquí. Si no aparece en la respuesta a una pregunta como esta, palabras como
emoción, fricción, momento de la verdad, insight, coherencia, entonces la respuesta va a ser breve, porque se basa en un análisis. Vamos a ver entonces un ejemplo de una respuesta esperada. Recuerden que los ejemplos de respuesta que les voy a dar no son las respuestas exactas, son un tipo de respuesta buena que contempla lo que esperamos. Entonces, a esta respuesta, ¿cómo utilizarías el Customer Journey Map para detectar oportunidades de mejoras? Fíjense cómo se construye una respuesta excelente. ¿Ok? Va como en etapas. Hay una capa estructural, vamos a decir, que sería mapear etapas. Entonces tenemos las etapas, las análisis, descubrimiento, entrada, compra. Esa es la parte estructural. Esto es lo mínimo que esperamos de esta pregunta. ¿Ok? ¿Es correcto? Está bien, pero no es excelente. Luego viene una segunda capa que hace que la respuesta sea mejor, que es una capa analítica. Aquí incorporamos emociones, incorporamos dónde está el contacto del cliente con la empresa, qué fricciones tiene, y entonces analizamos dónde están las cosas. Aquí ya hay un poco más de profundidad. Empezamos a ver el pensamiento real. Ya no es proceso, ya comienza a ser experiencia. Entonces ya la pregunta es más profunda. Y luego tenemos la última capa, que es la capa que nos da ya el nivel de excelencia, que es detectar los momentos de la verdad, que añadan ese valor emocional y esa coherencia que tiene que ser sostenible a lo largo de todo el tema. Aquí está la excelencia, aquí está una pregunta excelentemente bien respondida. ¿Por qué? Porque introduce coherencia, introduce valor, introduce alineación con el caso, está alineado con el caso. Ya no estamos describiendo cosas, estamos pensando de manera estratégica. Entonces, una buena respuesta no enumera herramientas, sino que construye el razonamiento, como lo haría. Entonces, este es un ejemplo de si les sale alguna pregunta sobre Customer Journey Map. Otra pregunta que les puede salir tipo ejemplo. ¿Cómo identificarías los momentos de la verdad y cuál priorizarías intervenir? ¿Ok? Aquí estamos trabajando con los temas 6, 10, 6 y 10, innovación y experience. Tenemos estos procesos, estos conceptos asociados los debemos leer y entender. Y recuerden, no es listar ni describir, es explicar los criterios. Entonces, ya sabemos cómo mapear la experiencia, sabemos hacer un map, un Customer Journey Map, pero en innovación no podemos intervenir en todo. Tenemos muchos puntos, pero por recursos y ciertas cosas tenemos que escoger. Por lo tanto, el buen profesional no solo va a detectar problemas, sino que va a decidir dónde va a intervenir primero con los recursos que tiene, dónde está lo que tengo que atender ya. Entonces, ¿cómo identificamos los momentos de la verdad y cuáles vamos a priorizar para intervenir? Que es la pregunta. ¿Qué respuestas posibles pueden aparecer? Pueden aparecer, bueno, el pago, la entrada, la atención al cliente, pero esos no son momentos de la verdad, esos son puntos de contacto, no son momentos de la verdad. Porque, ¿qué es un momento de la verdad? Un momento de la verdad, por ejemplo, decir, el pago genera estrés, etcétera. La entrada es su primera impresión. eh, cuando hablo siento que no me atienden bien. Eso ya es un momento de la verdad. Y si identificamos dentro del Customer Journey Map dónde está ese momento, vamos a priorizar aquel que vemos que está más grave. Por lo tanto, ¿qué criterio estás usando? Un error común es confundir un momento importante con momento de la verdad. Ojo, no es lo mismo. Un momento de la verdad es aquel momento en el que se define la percepción del cliente. De ahí ocurre algo, ¿no? Vamos a ver un ejemplo de respuesta que podría ser apropiada para una pregunta como esta. Fíjense que en esta respuesta eh, se construye también como en varias capas, ¿no? Lo primero sería explicar cuáles son los momentos de alto impacto, ¿ok? Pero no basta con decir el pago, sino explicar por qué el pago es un momento de la verdad o de alto impacto. ¿Qué significa alto impacto? Recuerden, alto impacto sería un impacto emocional, un impacto en la fidelización, que el cliente no me vuelva más nunca, un impacto en la reputación,
Por lo tanto, al identificar ese momento, identificamos el impacto, ¿no? Esa sería como la primera capa, los momentos de alto impacto. Luego, una vez tenemos identificados los momentos de alto impacto, elegimos cuál es el más crítico, porque no vamos a poderlos intervenir todos, ni en el examen ni en la vida real, muchas veces por falta de recursos. Si solo tuvieras presupuesto para uno, ¿cuál elegirías? Lo tenemos que decir y además lo tenemos que argumentar. Y una tercera capa es justificar esa priorización con criterios sólidos. Es decir, aquí está la diferencia entre intuición y estrategia. Los criterios posibles que podemos tener aquí, pues qué sé yo, impacto, eh, frecuencia, coherencia con la marca, eh, ¿qué criterios pesan más en este caso? Entonces, por ejemplo, yo voy a elegir el pago porque es importante, no es lo que tenemos que decir. Eso es una opinión. Tenemos que decir, es importante con qué criterio. Bueno, porque esto va a impactar directamente en la rentabilidad y las ventas de la empresa. ¿Vale? Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro. Un profesional no decide por intuición, decide con criterios además que puede argumentar. Si nombráis el criterio, si no nombráis el criterio y no lo decís, la respuesta va a perder puntos, no va a estar sólida. ¿Ok? Entonces ahí tienen otro ejemplo. Vamos con otra pregunta. La pregunta número 3. Dice, aplica el mapa de empatía. En este caso estamos hablando del mapa de empatía para entender la caída de frecuencia de compra que le ocurre a esta empresa que hemos dicho que es una empresa que ha caído la frecuencia de compra. Aquí tenemos los temas asociados con una pregunta de este tipo, revisar visual thinking, design thinking, storytelling, etcétera, y todos los conceptos que pueden estar asociados con una pregunta de este tipo. Para los que han llegado ahora, decirles que el examen no es sobre un tema concreto, es sobre toda la asignatura aplicada. En este caso les aconsejo que si sale una pregunta de este estilo, recuerden que el insight no está en lo que el cliente dice, sino en la tensión que se genera. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar aquí. Entonces, ya sabemos dónde intervenir, ya hemos visto el Customer Map, ya sabemos dónde es, pero ahora necesitamos entender profundamente al cliente. Entonces, la experiencia no se transforma si no entendemos la tensión emocional que el cliente está sintiendo. El nivel ideal es identificar esa contradicción interna entre lo que el cliente dice y lo que el cliente realmente pide, ¿no? Detectar, por ejemplo, que el tío quiere precios bajos, pero quiere que sea sostenible, que quiere que sea rápido, pero quiere que sea responsable. Entonces, eso es clave para poder detectar esas insights que realmente el cliente está buscando. Entonces, tenemos que formular el insight cuando nos salga un mapa de empatía. El cliente quiere sentirse responsable, por ejemplo, sin complicarse la vida. Ese es un insight perfecto porque él están las dos cosas en el insight, ¿no? Esto es un insight. Esto es lo que buscamos. Recuerden que el insight no está en lo que dice, sino en esa contradicción entre lo que dice y lo que hace. Entonces vamos a ver cómo se podría responder este tipo de pregunta. Pues leo la lámina y aquí lo tienen. Simplemente se aplica el mapa de empatía. Aquí tienen, pues, pensar, quiere consumo responsable, pero rápido y conveniente. Si es la parte de sentimiento, siente frustración si la sostenibilidad no es clara o parece marketing. ¿Qué dice y qué hace? Valora la idea, pero no viene a visitarnos más si hay diferencia real en lo que él valora. Y luego unos o dos insights con señales factibles, ¿ok? En el mapa de empatía que podamos simplificar. Entonces recuerden lo que es el mapa de empatía. Muy bien, otra pregunta que puede salir. Aplica Scamper para rediseñar el proceso de pago de esta empresa, ¿ok? Interesante, porque aquí no vamos a evaluar si saben lo que significan las letras de Scamper. No. Vamos a evaluar si saben aplicar una técnica de divergencia, es decir, traducir teoría en propuestas concretas. ¿Ok? Entonces,
Recuerden que innovar sobre algo específico no es una cosa general, hay que ponerle el ojo, ¿no? Aquí se va a ver si ustedes han entendido bien el tema uno y el 4, porque está asociado a estos dos temas fundamentalmente una pregunta como esta. Y recuerden, no se trata de explicar Scamper. Si ya hemos entendido que el cliente tiene tensiones, pues ahora nos toca generar algunas soluciones para él. Recuerden que la creatividad, si no tiene método, es simplemente una cosa improvisada que estamos haciendo allí. ¿Qué podríamos conseguir? Respuestas básicas, que no estarían malas, pero serían muy básicas, no serían para tener el 2 que vale la pregunta. Por ejemplo, si ponen sustituir cajas, eliminar colas, hacerlo más digital, eso es muy genérico, ¿no? Aquí nos tenemos que preguntar qué letras del Scamper necesitamos usar. Recuerden que no tenemos que usarlas todas, aquellas que realmente veamos que debemos aplicar. Y si no sabemos responder, no estamos entonces aplicando bien la técnica. Así que hace atención de cada cosa que significa Scamper para poder saber de allí cómo lo puedo aprovechar para rediseñar algún proceso. Vamos a ver la respuesta esperada en este caso. Aquí tienen. Por ejemplo, aquí se usaron cuatro de las letras. Sustituir el ticket papel por un ticket digital con un impacto. Por ejemplo, un impacto puede ser un impacto ambiental. Yo estoy reduciendo el papel y con eso estoy generando tanto por ciento menos de papel y tanto de CO2 menos en la atmósfera. Eso es un impacto. La C, combinar pago con recomendaciones. Bueno, entonces pagas y te hago una recomendación, una receta, algo así simpático, un feedback emocional. Podemos usar la E en este caso, pasos innecesarios, colas, validaciones, entonces vamos a añadir una señalización más clara para que no haya tanta confusión. Y la M podría ser también, que es la parte de la señalización y eliminar pasos, etcétera. Por lo tanto, lo importante aquí es que poniendo esto así, vemos cómo resolvemos la tensión de manera responsable, menos contra lo rápido que lo podríamos hacer. Entonces, de esto trata aplicar el Scamper, ¿ok? Buscar aquellas que aplican al caso que les haya tocado. Otra pregunta que puede ser, ¿cómo usarías analogías externas para generar ideas innovadoras en tienda? Ok, aquí tenemos los temas que están asociados, el uno y el 4, ¿no? Que tenemos lo que es la innovación y desarrollando la creatividad. Y los conceptos que podrían ustedes aplicar aquí. ¿Qué les aconsejo en este caso? Que busquemos un referente, ahora les voy a hablar, pero no un referente en el mismo sector donde estamos, un referente fuera de nuestro sector, que es lo que es realmente disruptivo en este caso. Entonces, si hemos visto a Scamper hace un rato y vemos cómo Scamper nos puede ayudar a transformar lo que ya está, la innovación también tiene que mirar hacia afuera, ¿ok? Ojo, y como les digo, en otros sectores, no solo en el sector donde estamos. Entonces, ¿cómo podemos usar esas analogías externas para generar ideas en este caso que nos ha aparecido? Bueno, respuestas básicas que no estarían mal, pero serían muy básicas y no tendríamos el 2 en la respuesta, pues yo qué sé, copiar cosas de Amazon, es una respuesta básica. Miraría lo que hace Mercadona, imitaría Starbucks. Ojo, eso no es una analogía externa, eso es un benchmarking interno y mirar competidores. Una analogía implica ver otro sector, en algo análogo en otro sector, ¿ok? Entonces, tengan eso presente cuando si sale alguna pregunta parecida a esta. Vamos a ver cómo sería una respuesta esperada para una pregunta de este tipo. En este caso, fíjense, podemos escoger, estamos en un sector que puede ser, yo que sé, en este caso es alimentación, es el sector agroalimentario, de la distribución agroalimentaria. Entonces, bueno, podríamos escoger, por ejemplo, un tema como un museo y decir, yo qué sé, cada producto podría tener una historia visible con un QR para que explique el origen y el impacto. ¿Mm? Ahí tienen una referente de algo que no tiene nada que ver con el sector donde está Fresh and Go, que es la empresa que estamos analizando.
O como en los aeropuertos, rediseñar el flujo dentro del supermercado para reducir la fricción, para hacer más intuitiva la circulación. Fíjense que esto es una transferencia conceptual, estamos trayéndonos algo de otro sector para acá. ¿Ok? Una respuesta excelente es la que identifica un sector externo al que estamos. ¿Ok? Extrae la innovación, la traduce a una acción y la concreta en el caso que nos está presentando. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se evaluaría como excelente acá. Traten de no ser analogías solo estéticas, ¿no? Sino no solo estructurales, no solo estéticas. Un ejemplo que no estaría bien, poner música como en Starbucks. Esto es superficial, es estético, o sea, ¿qué principio estoy copiando de Starbucks? Si no hay principio, no hay una analogía real. Lo que estoy buscando es cómo resolvieron y por qué lo resolvieron. Una analogía es útil cuando traduce un principio que tiene una empresa y no cuando copia una forma. ¿Ok? Entonces tengan eso presente cuando pregunten cualquier cosa de analogías. Vamos con otra pregunta. Esta pregunta dice, ¿qué sería más eficaz en el caso de Fresh and Go? ¿Un World Café o un brainstorming tradicional? Recuerden que esta empresa pues tiene conflictos internos de empleados, tiene una baja en los pagos, ya se me olvidaron las cosas que tiene, tiene algunos roces en la parte interna, la gente se le está yendo. Entonces, teniendo eso presente, la pregunta que está aquí nos hace escoger entre dos metodologías. Y aquí el tema directos de inteligencia colectiva para innovar, ¿no? Y hablemos de estos temas que están acá. Mi consejo, comparen metodologías, ¿ok? ¿Cuáles serían los riesgos entre escoger esta o escoger esta? ¿Cuánta superficialidad tiene uno? ¿Cuánta profundidad tiene otro? ¿Ok? Entonces, en esta pregunta no vamos a evaluar si ustedes saben definir el Word Café o el brainstorming. No se trata de conceptos, no se trata de definiciones, se los dije desde el comienzo. Pero sí recuerden que la innovación no es solo técnica, es una conversación bien diseñada. Por lo tanto, ¿qué sería más eficaz aquí? ¿Un World Café o un brainstorming tradicional? Entonces, ¿qué se espera en estas respuestas? Se evaluará básicamente si saben elegir la metodología adecuada al problema, si comparan las herramientas, si argumentan por qué escogieron esa herramienta, o también pensar en dinámicas que tengan poder y profundidad también. ¿Qué errores podemos caer al responder esto? Que digan, World Café es el mejor. No, ¿por qué es el mejor? No existe una herramienta mejor, existe una herramienta adecuada en función del problema que estamos resolviendo, ¿no? Entonces, la innovación depende más del diseño de la conversación. Recuerden que de la idea principal, y esta es una de las cosas importantes que esta pregunta nos lleva a responder. ¿Ok? Entonces, tengan eso presente. Escoger la herramienta apropiada en función del problema. Vamos a ver un ejemplo de respuesta esperada. Aquí lo tienen. ¿Ok? Vamos a decir que si responden en el Word Café porque es más participativo o el brainstorming porque es más rápido, eso es muy superficial. O sea, se tienen que preguntar ustedes, participativo, ¿cómo? Rápido, ¿cómo? Entonces, en este caso, bueno, el Word Café porque promueve la participación horizontal y reduce la dominancia jerárquica. Entonces, la respuesta excelente debe decir cosas como, dado que el problema de Fresh and Green es sistémico y busca coherencia sostenible, lo mejor es sentarnos en un Word Café. Dado que el problema necesita múltiples perspectivas, lo mejor. Dado que se necesita una reflexión profunda, dado que necesitamos evitar jerarquías, entonces, por eso el World Café es el más educado, ¿no? O incluso lo pueden hacer un poquito más sofisticado si lo tienen muy claro. Podrían decir, si queremos una exploración rápida de las ideas, usamos brainstorming, pero si queremos una transformación cultural, el World Café es más apropiada. Eso es un procesamiento situacional que se busca en una pregunta como esta. Y esto es elegir la herramienta por el contexto y con argumentos sólidos, ¿vale? Vamos con otra pregunta. Pregunta 7. Vamos justo por la mitad, voy
aceleradita. Ok, dice, diseña un open space para implicar al equipo en la transformación. Recuerden que uno de los diagnósticos que hicimos con el caso de Fresh and Go es que tienen adentro mucha rotación y los empleados se notan descontentos y eso ya está permeando en el cliente. Entonces, bueno, aquí nuevamente estamos con inteligencia colectiva. Aquí hablamos de Open Space Technology, autogestión y los conceptos que están asociados. Y recomendaciones, ¿vale? No usen términos genéricos, reunión abierta, sino temas y compromisos. Es decir, aquí no vamos a evaluar nuevamente si saben lo que es el Open Space. Lo que vamos a evaluar es si saben diseñar una intervención participativa concreta, ¿ok? En este caso. Entender lo que significa autogestión y aplicarla. ¿Qué significa generar compromiso? ¿Qué significa conectar la metodología con la transformación cultural de la empresa? Aquí se ve perfectamente quién ha entendido el tema 7 de verdad. ¿Vale? Entonces, recuerden que si nosotros queremos una conversación estructurada, usamos el Word Café. Perfecta porque nos da además una cantidad de outputs. Pero si queremos compromiso, si queremos responsabilidades reales, necesitamos algo más. Y recuerden que la transformación cultural no se decreta, hay que co-crearla, porque si no, no hay manera de que eso realmente avance. Entonces, ¿cómo diseñamos un open space? Sí, que ayude a implicar al equipo en esta transformación que estamos buscando. Entonces, ojo, traten de no responder cosas como haría una reunión, dejaría que todos opinen, cada uno propone ideas. Eso no es open space. Eso es una reunión informal donde todo el mundo habla. Un error a veces común es confundir el open space con un brainstorming más ampliado y no lo es. ¿Ok? Tiene su metodología y tiene sus pasos. ¿Ok? Recuerden que en este caso Open Space no es generar ideas, sino responsabilidades. Eso es lo que busca el Open Space. Y nuevamente, la innovación en el tema cultural no se impone, pues si no, no funciona, se distribuye a lo largo de todos los personajes de la empresa. Vamos a ver un ejemplo de una respuesta esperada para esta pregunta. Ok, aquí tienen, vamos a decir, las partes que se esperan de una pregunta. O sea, tenemos que plantearnos para una pregunta que tenga que ver con Open Space, eh, plantearnos cosas como un tema o una pregunta paraguas, que esté bien clara para arrancar. Yo qué sé, cómo hacer sostenible y memorable la experiencia en Fresh and Go. Esa es la pregunta y ese es el tema que nos va a guiar a lo largo de toda la aplicación de esta metodología. Eh, que la agenda esté construida por los participantes, todo el mundo colabore. Se puede aplicar la ley de los dos pies, ¿se acuerdan? Ponte tú en el lugar mío, esa manera del role-playing de la ley de los dos pies. Crear grupos que estén autogestionados para que pueda surgir ideas allí también. Lograr compromisos concretos al final. Eso es una de las cosas importantísimas de esta metodología. Y que no se nos olvide el seguimiento posterior, porque si no, entonces, ¿cómo sabemos si lo hemos aplicado? Entonces, esto es un ejemplo perfecto de responsabilidad compartida. Entonces, de eso se espera en una respuesta a una pregunta que tenga que ver con un diseño de Open Space, en este caso. Vamos con otra pregunta, son 14 chicos, pero vamos bien. Dice aquí, explica cómo la baja motivación interna impacta en la experiencia del cliente. Aquí estamos trabajando con el tema número 9, que era innovación en la experiencia del empleado. Y tenemos aquí lo que era cómo influye el employer experience en el customer experience, todo lo tema que tenía que ver con clima emocional, con consistencia, etcétera. Y la pregunta que siempre nos hacemos en este caso, en la parte de experiencia del empleado, ¿puede haber customer experience excelente con un employer experience deficiente? ¿Y por qué? Entonces, nuevamente, siempre se los diré porque es clave acá. No se evalúa si saben definir el employer experience. No es eso lo que se evalúa.
Se evalúa si entienden bien la relación que hay entre el Employee Experience y el Customer Experience. Si se entiende bien la coherencia cultural interna. Si se entiende bien cómo lo interno se traduce en una percepción externa que el cliente puede sentir. Si se entiende que la experiencia es algo sistémico que está a lo largo de toda la empresa. Aquí sí se ve bien quién entiende la asignatura como un sistema entero, porque de esto va. Bien, entonces hemos hablado de metodología, de creatividad, de diseño, pero la verdad es que nada de eso va a funcionar si el equipo no está alineado. Yo he tenido oportunidades de consultoría de software maravillosos, que simplemente creo que se los comenté en alguna clase, si no lo quieren usar, no lo usen, y aquello puede ser maravilloso, pero no funciona. Por lo tanto, que el equipo esté alineado es lo que más importa aquí. Entonces, la experiencia del cliente, recuerden, empieza antes de que él entre a la tienda. Por lo tanto, ¿cómo explicamos cómo la baja motivación interna impacta la experiencia del cliente? ¿Cómo respondemos esta pregunta? Entonces, no se espera que digan cosas así muy básicas como atienden mal, son poco amables, hay muy mal servicio. Esto es muy superficial. No estaría mal, pero tendría muy pocos puntos porque no estamos profundizando en lo que ocurre. Hay que profundizar. ¿Esto es un tema de actitud o es un tema de cultura de la empresa? Primera pregunta que nos hacemos. Y preguntarnos cosas como, ¿pueden haber excelencias en una experiencia del cliente con un empleado que está desmotivado? Si es así, ¿cuánto tiempo dura eso? ¿No? Puede ser muy cortito, ¿no? Entonces, ¿qué errores debemos evitar cuando salga algún tipo de pregunta como esta, ¿no? No vayan a caer en reducir esto a la felicidad en el trabajo. ¿Ok? A ver, no se trata de felicidad superficial. Esto se trata de coherencia cultural. No estamos hablando de un bienestar emocional aislado. Estamos hablando de una alineación estratégica entre lo que el empleado está sintiendo y lo que la empresa tiene como cultura. ¿Ok? Entonces vamos a ver un ejemplo de respuesta esperada para una pregunta como de este estilo. Bien, aquí tenemos que tener claro y decir cosas como hemos encontrado la incoherencia entre la promesa y el comportamiento real, o hay que definir eso, o se han perdido los rituales de la marca o las características de la marca. Hay menor transmisión emocional acá, ha disminuido la confianza, hay un impacto importante en la fidelización que se ha notado. Pues estas cosas que están acá. Entonces, hay menos disposición a ayudar porque es frío, hay una pérdida de narrativa porque no se transmite la sostenibilidad. Entonces, identificar esto para poder entonces explicar por qué está impactando esto en la experiencia del cliente. Otra pregunta, la pregunta número 9, dice, propon dos acciones del Employee Experience alineadas con la promesa sostenible. ¿Ok? Aquí estamos hablando nuevamente de innovación, aquí es de innovación en la experiencia del empleado. Lo voy a cambiar antes de subirlo, ¿ok? Conceptos asociados, la parte de cultura organizacional, alineación de valores, no lo voy a corregir, lo corrijo después. Y, ojo, si van a proponer beneficios genéricos, tienen que mostrar un vínculo con la promesa, ¿ok? Un vínculo que además sea sostenible. Aquí no vamos a evaluar si saben definir la experiencia del empleado. No. Nuevamente, vamos a evaluar si saben traducir los valores en prácticas internas, ¿ok? Eh, acciones coherentes, diseñar acciones coherentes, pensar más bien en la cultura y no en beneficios superficiales. Es decir, si la experiencia externa depende de lo interno, ¿qué hacemos adentro para que esto realmente permee a la parte externa? Es muy superficial o muy básico si responden cosas como dar formación, hacer reuniones, mejorar el clima laboral, todo esto es genérico.
Aquí tenemos que decir formación en qué exactamente o con qué objetivo. ¿Ok? Tenemos que evitar errores como, yo qué sé, proponer acciones genéricas de bienestar, yoga, fruta gratis. Esto ya vimos cuando vimos la sesión, que esos son como maquillajes. Esto mejora el clima, sí, pero conecta con la promesa, es sostenible con la promesa que ha dicho, con la promesa sostenible. O sea, es muy importante mantener el foco. Entonces, recuerden que la cultura se construye con decisiones coherentes, ¿no? No con discursos ni mensajes vacíos, ¿no? Vamos a ver cómo se podría responder una pregunta de este tipo. Cuando yo les pongo esto aquí, es genérico. Esto hay que, vamos a decir, redactarlo en una narrativa en 200 palabras, que es lo que cabe en cada pregunta, ¿ok? Pero en este caso tenemos que proponer cosas que sean eh, concretas, algo bien concreto, que además esté conectado con la sostenibilidad. Me están preguntando, ahora lo voy a ver, y que tengan impacto en la cultura de la empresa. Ya veo lo que, y ahora lo leo, dame un momentito. Entonces les traigo algunos ejemplos que podrían poner un programa de embajadores en la tienda que está pendiente de los temas de sostenibilidad. Pueden una definición de métricas internas que estén ligadas con la coherencia sostenible. Incentivos para los empleados y que puedan permear a los clientes con prácticas responsables, espacios donde puedas hablar para proponer mejoras ambientales. Aquí lo ideal es que esto sea coherente con la cultura de la empresa. Vamos a ver qué me dice aquí. Podría ser la integración en proyectos y dependiendo del alcance e impacto, se da una recompensa. Sí, sí, si eso no genera otro conflicto de competitividad interna, estas son cosas que en nuestras culturas latinas, mm, eso es muy, muy competitivo en términos anglosajones, pero en empresas que tienen que ver con esta cultura, sí, porque es la competitividad interna. Si no genera algún conflicto de otro tipo, perfecto, Rosibel. Eso podría ser. ¿Ok? Genial. Vale. Lo importante es que esté alineado con la cultura. Eso es lo que tenemos que hacer. Que no haya allí incoherencias. Muy bien, vamos con otra pregunta. Gracias por la pregunta. Pregunta número 10, otro ejemplo de pregunta que podría salir. Para los que han llegado ahorita, estos son ejemplos de preguntas. Hay un solo caso pequeñito, cortito, con algunas características que damos del caso, y luego saldrán 5 preguntas aleatorias que pueden ser cualquiera de estas que están acá, de este tipo. No tienen que ser exactos, pero de este tipo. ¿Ok? Entonces, la pregunta número 10 dice, un momentito voy a tomar agua. ¿Qué pilar del brand experience priorizarías? Coherencia, autenticidad o emoción, que son los 3 pilares. ¿Y cómo lo materializarías? ¿Ok? En este caso de Fresh and Go. ¿Vale? Entonces, esto está asociado con el tema 10 de brand experience, coherencia, autenticidad, todo lo que eran los 3 pilares. Y lo importante en esta pregunta es cómo van a argumentar ustedes por qué escogieron el pilar que escogieron. ¿Ok? ¿Y qué vería el cliente si ustedes aplican o le ponen el ojo a ese pilar? Por lo tanto, acá no vamos a evaluar si saben definir coherencia, autenticidad o emoción. No. Se evalúa si saben elegir estratégicamente uno de los pilares. Tienen que argumentar la elección, chicos. Tienen que materializarlos en acciones visibles. Es decir, traducir el concepto abstracto en una evidencia concreta, algo que se haga, ¿no? Aquí se puede ver quién piensa como un estratega de marca. Aquí se entiende bien. Entonces, fíjense, si la cultura interna impacta en la experiencia, ya lo hemos visto, ahora pensemos en la marca. La marca no es lo que decimos, es lo que el cliente experimenta. Entonces, ¿qué pilar del Van Speeding priorizaríamos? Coherencia, y cómo lo materializaríamos? Esta es la pregunta en el caso de Fresh and Go. Respuestas básicas, buenas pero básicas, que tendrían unos puntitos allí. Priorizaría la coherencia. La emoción es importante. Yo qué sé, la autenticidad es la clave, pero sin justificar ni concretar.
queda simplemente en una respuesta muy genérica. Aquí tenemos que preguntarnos nosotros mismos, ¿por qué este y no otro? Y tenemos que saber responderlo, ¿no? Traten de evitar errores como quedarnos en un discurso abstracto que no estamos diciendo nada. Trabajaría la coherencia. Tienen que preguntarse, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Qué vamos a cambiar físicamente? Recuerden que una marca no se construye con mensajes, se construye con decisiones. Recuerden, con decisiones que además se vean. ¿Ok? Entonces, esta es una de las cosas si le sale una pregunta relacionada con los pilares. Vamos a ver una respuesta esperada a una pregunta de este tipo. Ok, lo importante es, como les dije, que justifiquen en función del caso, en este caso de Fresh and Go, y lo materialicen en algo visible. Yo qué sé, priorizaría la coherencia porque está desalineado entre la promesa sostenible y la experiencia real. Y lo materializaría, por ejemplo, eliminando plásticos visibles de la empresa y haciendo tangible el impacto ambiental en tienda, entonces poniendo algún tipo de medición, etcétera. O, por ejemplo, buscaría la autenticidad, el pilar de la autenticidad, mostrando trazabilidad en cada producto con datos que se puedan verificar. ¿Ven? Todas estas cosas son convertir conceptos en evidencias, añadir emoción, narrativas, los proveedores, hacer realmente un storytelling que se pueda ver todo el proceso de la cadena de valor. Cosas como estas es tangibilizar o materializar de alguna manera lo que la marca promete. ¿Ok? Bien, vamos con otra pregunta. Déjame ver si hay más, déjenme dejar esto aquí. Muy bien. La pregunta número 2. ¿Cómo aplicaríamos el design thinking para rediseñar la experiencia de Fresh and Go? Aquí tenemos asociado el tema número 5, el de proceso de innovación, y aquí está presente la empatía, la definición, la ideación, el prototipado y el testeo, que son las fases del design thinking. Entonces, aquí lo que tendríamos que pensar es en qué fase se suele fallar más o en qué fase una empresa como esta fallaría, y aplicarlo al caso, ¿no? ¿Qué cosas no vamos a evaluar aquí? Si saben enumerar la fase. Eso no. 1, 2, 3, 4, empatía, no, no. No va de eso. Vamos a evaluar aplicarlas al caso concreto. ¿Cómo lo aplicaríamos? Entender la lógica de las secuencias de cada uno de los pasos del design thinking, detectar dónde está fallando Fresh and Go y conectamos entonces el diagnóstico que nos dan con la acción concreta. Los diagnósticos los tenemos, nos los dan como parte del caso. Por lo tanto, aquí ya tenemos un input para poder generar algunos de los pasos que podríamos hacer. ¿Okay? Recuerden que la innovación no es inspiración, es método. Aquí lo que tenemos es que saber ser metódicos. Entonces, ¿cómo aplicaríamos el design thinking para rediseñar la experiencia en Fresh and Go? Bueno, como siempre les digo, respuestas básicas, que no están mal, pero son muy básicas y no van a tener el 2. Empatía, definición, ideación, prototipo, testeo. Bueno, esto es la enumeración teórica, este es el esquema. ¿Cómo lo aplicaríamos? Eviten errores como convertir la respuesta en un manual teórico. En el examen, definir la fase no va a sumarles puntos. Si no se aplica el caso, no les va a sumar puntos. Ponerlas no les va a sumar puntos. Tendrán ahí un mínimo. ¿Okay? Entonces, recuerden que el design thinking no es una lista de cosas, es una disciplina de pensamiento. Entonces, vamos a ver la respuesta que se esperaba para un caso como este. Vale. Fíjense que aquí se espera que respondan algo como lo que está aquí, empatía profunda, entrevistas, shadowing, reseñas, empatía profunda, observación real en tienda, definir cuál es el problema central, entonces cuál es la tensión, quién es el responsable, qué es lo conveniente hacer aquí, ¿ok? Funcional pero poco memorable, más incoherencia, o sea, ¿dónde está el problema aquí?
Después, en la parte de idear, pues soluciones alineadas con el insight. Y aquí pueden usar Scamper, pueden usar analogías. Ya tienen algunas herramientas que se pueden aplicar aquí. Después prototipar, acuérdense, un prototipo podemos hacer nuestra solución, la definimos y luego hacemos, por ejemplo, un piloto en tienda o cambios visibles en puntos críticos de la tienda que se puedan ver, señalización, pago. Y por último, el testeo, que es importante, que es el impacto en la repetición de compras, que es una de las cosas que tiene de diagnóstico que le está ocurriendo a este, ¿no? Testear el feedback y el ajuste. Eso sería importante. Entonces, ¿cómo yo testeo esto el día de mañana a ver si realmente la repetición de compra aumentó? Hay más repetición de compra. ¿Ok? Entonces, otro ejemplo podría ser Fresh and Go probablemente ha fallado en la parte de definición y entonces allí nos enfocamos. En esta parte la ideal sería, ¿ok? Entonces pueden enfocarse en una de las partes del design thinking, entendiéndolo y produciendo ahí y proponiendo ahí algunas mejoras. Bueno, bien, otra pregunta. La pregunta un ejemplo pregunta. ¿Cómo aplicarías el modelo DICA, nuestro amigo DICA, para transformar la experiencia de Fresh and Go en una narrativa coherente y memorable? Aquí estamos asociando el storytelling en Customer Experience, que es el tema 3, y tenemos aquí el DICA, son diagnóstico, insight, concepto y activación. Nuevamente, no me describan el DICA teóricamente, aplicar el DICA. No se evalúa, no vamos a evaluar si saben expandir el acrónimo, no. Vamos a aplicar o se va a evaluar si lo aplican paso a paso en el caso, ¿no? Por ejemplo, convertir el insight en un concepto, traducir el concepto en una activación tangible, integrar la narrativa con la experiencia real, cosas como estas, ¿no? Aquí se ve si han entendido bien el tema 3. ¿No? Recuerden que Design Thinking nos da el proceso, ahora necesitamos un relato. Y una experiencia coherente necesita una narrativa coherente. Entonces, nuevamente, ¿cómo aplicaríamos el modelo DICA para transformar la experiencia de Fresh and Go en una narrativa coherente y memorable? Pues tendríamos unas respuestas básicas que podrían poner la D de diagnóstico, baja frecuencia de compra. Insight, quieren sostenibilidad. La C, concepto, consumo responsable. Activación, una campaña publicitaria. O sea, está bien, pero es muy superficial, está poco conectado. Entonces, esto es una estructura teórica, pero el caso no se ve reflejado en esta respuesta. Entonces, eviten errores como convertir activación, por ejemplo, en publicidad externa. Recuerden que la narrativa vive en la experiencia, no solo en la comunicación. Sin insight no hay narrativa y sin activación no hay experiencia. Por lo tanto, esto lo tienen que tener muy presente si sale alguna pregunta relacionada con el DICA. Vamos a ver un ejemplo de respuesta para acá. Una respuesta excelente para esto va a integrar la activación en varios puntos de contacto, en la tienda, en lo digital, en el empleado. ¿Ok? Y lo más importante es que conecten la activación con esos puntos de contacto reales. Esto es pasar del storytelling al story doing, haciendo cosas, ¿no? Y aquí tienen un ejemplo, ¿eh? Diagnóstico, ruptura entre promesa y experiencia real. El cliente quiere sentirse responsable sin esfuerzo, que lo vimos en otra de las preguntas. Cada compra cuenta, sostenibilidad cotidiana y real es lo que tenemos que lograr. ¿Y cómo lo podemos activar? Bueno, un ticket que muestre cuánto nos estamos, un ticket digital que muestre cómo estamos ahorrando, tengo que poner ahí digital, un ticket digital que muestre el impacto ambiental que estamos ahorrando. Unas etiquetas que puedan ser trazables para saber dónde está el producto, de dónde vino. Unos empleados que sean formados para atender como embajadores de la marca. Cosas como estas que sean realmente claras y asociadas con el caso. Bien, nos quedan dos, justo para terminar. Ok, la pregunta dice, ¿necesita Fresh and Go una innovación incremental o radical? Y justifícala, ¿no? Bueno, aquí nuevamente no vamos a evaluar si saben la definición de incremental y de radical. Aquí lo que vamos a evaluar si saben analizar el alcance del problema. Es decir,
relacionar tipos de innovación con la cultura, justificar el impacto en la organización, pensar en cuán profundo puede ser el cambio. Aquí se va a ver un poco la madurez conceptual, ¿no? Respuestas básicas, bueno, incremental porque no es tan grave, pero no me dices qué. Radical porque necesitan cambiar mucho, ¿vale? Sabes que es un cambio, pero no estás diciendo qué, ¿no? Sin una justificación profunda, nos tendríamos que preguntar realmente qué cambia exactamente. Un error común que hacemos acá es que pensemos que radical es más arriesgado. No, ojo, radical es un cambio en la lógica profundo. Radical tampoco significa grande, no tiene por qué ser grande. Significa cambiar el paradigma, muy importante. En cambio, cuando estamos hablando, perdón, en cambio no, cuando hablamos de innovación incremental, recuérdese que es cuando pues tenemos que ajustar algunos procesos, corregimos cosas que son incoherentes, tenemos algunas mejoras en algunos puntos de fricción, no estamos cambiando la lógica profunda del negocio, mientras que radical es cuando cambiamos cultura interna, propuesta de valor, modelo de negocios. Entonces, no importa si dicen incremental o radical, no pasa nada. Lo que se evalúa es si han entendido el alcance que tiene cualquiera de los dos cambios. Si solo arreglamos el pago, eso es incremental. Si cambiamos la cultura interna, es radical. Entonces, no buscamos una respuesta correcta, sino un nivel de profundidad en el análisis. Vamos a ver la respuesta a esta pregunta. Ahí las tienen. Incrementales, cosas muy puntuales, mejorar la señalítica, la señalización, el ticket, etcétera. Mientras que radical, convertirse en una comunidad sostenible, cambiar métricas, que cambia toda la forma de medir internamente, rediseñar incentivos, cambiar modelo. ¿Ok? Entonces, aquí lo importante es entender qué significa cada uno de ellos en la aplicación en el caso. Y la última pregunta que les traje tiene que ver con el tema 8. Dice, ¿qué bloque del Business Model Canvas modificarías prioritariamente y por qué? En el caso de Fresh and Go, obviamente. ¿Ok? No se trata de elegir al azar un bloque. Tenemos que explicar qué ocurre si elegimos un bloque. Es decir, no se trata de dibujar el canvas. Se trata de evaluar si saben identificar qué bloque es el más crítico para este caso, entender las interdependencias que hay con ese bloque y el resto de los bloques. Ese efecto dominó que puede ser si cambio la propuesta de valor, cae todo lo demás. ¿Ok? Conectar el problema con el modelo de negocio. Ojo, ¿ok? Aquí se ve el pensamiento global. Recuerden que si el cambio es muy profundo, puede impactar en el modelo de negocio. Eso lo vimos, ¿no? La experiencia no vive aislada, vive dentro de un sistema. Por lo tanto, ¿qué bloque del Business Canvas modificaríamos? Respuestas básicas, la propuesta de valor, la relación con los clientes. No me están diciendo sino el nombre del bloque. ¿Qué cambiaríamos? Eviten errores como elegir un bloque al azar. No es elegir un bloque, es elegir un punto de palanca. Por lo tanto, una respuesta esperada tendría que ver con explicar el cambio, cómo el cambio de uno arrastra a todos los demás. Lo que tendrían que hacer es elegir un bloque, justificar por qué lo eligieron en coherencia con el problema que tienen, explicar el efecto que esto tendría en los otros bloques y aquí tienen un ejemplo, ahí tienen varias cosas de propuesta de valor, etcétera. Un ejemplo, modificaría la propuesta de valor porque ahora es declarativa y si la hacemos tangible, tendríamos que cambiar actividades clave y recursos internos. Bueno, entonces de esto va este examen, chicos. A ver, recuerden y estamos cerrando la asignatura también. Estamos cerrando vernos. Vamos a ver si nos da tiempo. Yo tengo tiempo, no pasa nada. Si hay preguntas concretas, los que llegaron un poquito tarde, el examen es un caso cortito, 5 preguntas relacionadas con el caso, 2 puntos cada una, 200 palabras máximo para responder en un estilo como el que les acabo de mostrar. Después, cuando pues, tengan tiempo, vean el comienzo. Entonces, recuerden que la innovación no es aplicar herramientas sueltas, es integrar la cultura, la narrativa, la experiencia y el modelo de negocio. De eso trate. Eso es lo que se va a evaluar en este examen. Y por mi parte ha sido un placer tenerlos a ustedes. Es la primera vez que doy
la asignatura con ustedes y pues me ha sido realmente muy placentera esta experiencia. Que tengan muchísima suerte en el examen. Si tienen algunas preguntas, yo creo que ha quedado bastante claro. Cualquier cosa, léanse todo, ¿eh? Ojo, a ustedes, Astrid, gracias por estar siempre ahí presentes. Gracias por estar allí y ahora corrijo los errorcitos que tenían, los subo y bueno, a estudiar y ya ven, pura lógica y pensamiento profesional, que al final para eso estamos haciendo esto. Gracias, gracias a ustedes por estar conmigo. Muchas gracias, Carolina. A ti, Feliz Astrid. día. Excelente. Igualmente. Que salgan todos muy bien. Muchas gracias. Bendiciones. Carolina, Dime, te iba a hacer una pregunta. dime, déjame dejar de grabar. Eh, Espérate para dejar de grabar un momentito. Ostras, que no sé cómo se deja de grabar aquí. No, dejar de compartir tampoco. Espera, dejar de grabar aquí. Aquí. ¿Estás seguro?